La Argentina colonial. En esta clase vamos a estudiar o conversar sobre el largo trayecto colonial argentino, un lapso similar o mayor al de la Argentina independiente. Mucho se ha discutido respecto a América Latina sobre qué herencia dejó el pasado colonial. Y muchas veces se culpa al subdesarrollo latinoamericano en ciertas características culturales, económicas y políticas que existieron cuando estuvo bajo el dominio de los españoles. Vamos a hablar de algunas de estas características y ver cuáles son los rasgos más importantes que pueden estar todavía vigentes y que se formaron en esta época colonial y cuáles son las diferencias más importantes. Y si todo este legado puede haber sido negativo, o si bien había algunas características de tipo más bien positivos presentes en este periodo. Empezamos con una imagen de quizás el último momento de integración al Imperio Español, que fue allá por mayo de 1810, donde en un edificio que representaba el gobierno local, que estaba presente en toda América Latina, el Cabildo, se decidió crear una junta a la manera de las juntas que se estaban formando en España ante la invasión napoleónica, que detentara el poder. Mientras muchos de sus integrantes creían que esto iba a ser una continuidad, muchos otros ya lo plantearon como una separación, de hecho, de España, lo que fue confirmado más adelante con todos los hechos históricos. Bueno, antes de hablar de la etapa colonial propiamente dicha, por supuesto, en nuestra historia hay una etapa muy anterior, de prehistoria, de historia que no ha quedado documentada, que es la etapa anterior a la llegada de los españoles. El hombre llega al territorio americano, es uno de las últimas expansiones humanas. Allá las fechas se han debatido, pero ya por la última glaciación, quizás cruza el estrecho de Bering caminando en bandas y empieza un largo camino que va del norte de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Le lleva posiblemente 30.000 años al hombre cruzar el continente, un continente que aún hoy es difícil cruzarlo por tierra, dado que tiene que atravesar una cantidad muy grande de climas y accidentes geográficos. Esto explica por qué ciertas especies animales y vegetales que están en el hemisferio norte o el hemisferio sur no estén presentes en el otro hemisferio. Por ejemplo, la llama de la América del Sur, que no se encuentra en Mesoamérica. Cuando el hombre llega a este extremo sur del continente, en realidad lo habita en una densidad muy baja. El hombre americano está concentrado en realidad en zonas de cierta altura,
por ejemplo, lo que vendrá después en el imperio azteca o el imperio inca, son zonas altas, y esta ubicación del hombre en zonas altas puede deberse a que en estos lugares, y por el tipo de agricultura, puede controlar mejor el agua y también el efecto de las enfermedades en, en economías de cierta altura y con un clima más frío, eh, tenían menos impacto. Se forman dos grandes o tres grandes imperios, alternativamente en la historia. El azteca, un imperio con su capital Tenochtitlán, posiblemente más desarrollado con el maya que el imperio inca más cercano a la Argentina. Sabemos que tenía mercados más sofisticados, escritura más sofisticada, en el marco de una diversidad enorme de lenguas y de pueblos. Pero los españoles, cuando llegaron a Tenochtitlán, se sorprendieron de ese inmenso mercado donde había productos de muchas regiones. Inclusive, en estas zonas, los mercados tenían su propio dios, como han encontrado los arqueólogos últimamente. El hombre que llegó al sur del continente, inicialmente, se encontró con la megafauna cuaternaria, existía el caballo, que se extinguió antes de que llegaran los españoles. Un caballo que no había domesticado y posiblemente le sirvió de alimento. Estos imperios que se irían formando, el Inca y el Azteca, que son fruto, por supuesto, de la revolución agrícola del Neolítico, y tuvieron algunos cultivos característicos americanos. El maíz, que estaba tanto en el hemisferio sur como en el norte. En el hemisferio sur tenemos también la papa como un cultivo muy importante, dado que para tener un imperio, una parte de la población no dedicada directamente a la agricultura, debían conservarse los alimentos. El maíz se puede conservar naturalmente, pero la papa, los pueblos del altiplano y de los Andes encontraron la forma de deshidratarla y así poder conservarla en el tiempo. En el territorio argentino, fue uno de los extremos del imperio inca, un imperio que era relativamente reciente cuando llegaron los españoles, un imperio que abarcaba un territorio enorme que iba desde Ecuador hasta la Argentina, con una capital, Cusco, una red de caminos que lo conectaba y, por supuesto, una fuerza militar e impuestos que permitían financiar este Estado centralizado. Lo que es el norte argentino era uno de los márgenes de este imperio, donde sin embargo se nota alguno de sus desarrollos tecnológicos más importantes. En los Quilmes, allá en el norte de Tucumán, ruinas que se pueden visitar y que han sido reconstruidas posiblemente de mala manera, notamos un
una serie de un poblado donde destaca el uso del agua mediante la irrigación y el cultivo en terraplenes. El agua controlada mediante una serie de represas permitía una producción constante en estos terraplenes que vemos también en zonas de Tucumán, de Tafí del Valle y de otras zonas pertenecientes a las estribaciones de los Andes, y que permitieron que surgiera una vida urbana, inclusive en nuestro territorio, que no tuvo en la época precolombina grandes centros urbanos. De hecho, parece que los Quilmes, que luego fueron llevados a Buenos Aires, ante su resistencia al gobierno colonial, habían ocupado estos asentamientos urbanos que habían sido desarrollados no por ellos, sino por pueblos anteriores. Se ha pensado cómo podría ser un contrafactual si el hombre no hubiera cruzado a América y si los españoles la hubieran encontrado deshabitada. Y por supuesto, la América se hubiera poblado mucho más con población europea y la esclavitud hubiera sido un fenómeno mucho más preponderante. Aunque para el territorio argentino quizás no hubiera habido cambios drásticos, ya que fue poblada en buena medida por población europea, aunque sí en el interior tuvo población indígena. Gran parte de lo que fue las Pampas eran poblaciones que no habían pasado por la revolución agrícola y se mantenían como lo que fue después el territorio de Estados Unidos mediante la caza y la recolección. Este tipo de pueblos que no habían estado sometidos a una organización política anterior a la llegada de los españoles fueron los pueblos que tuvieron más dificultad en disciplinarlos y adecuarlos a sus necesidades también impositivas. Pero en el extremo sur existía una gran abundancia de tierra y tampoco los españoles tuvieron gran interés en estas tierras por no existir minería o una fuente fácil de tributación. En esta zona, lo que es hoy Argentina, de alguna manera fue satélite de el mayor centro minero del mundo y la mayor mina del mundo, que fue de plata, situada en Potosí, el Cerro Rico de Potosí. Los españoles descubrieron después de la conquista este cerro y de alguna manera este cerro fue culpable o responsable de generar la plata, que sería la moneda de todo el mundo, el famoso peso de plata español de 8 reales. Esta moneda sería exportada por España a todo el mundo. La misma moneda, el peso de plata, fue el dólar norteamericano, originalmente de plata y del mismo tamaño y peso. La enorme productividad lograda en Potosí y en otras minas llevó
a un efecto inflacionario ocurrido en todo el mundo, desconocido anteriormente. La plata llevada legal e ilegalmente de América a Europa produjo un lento aumento de precios en el continente europeo. El mecanismo era diverso. La plata llevada por contrabando impactaría directamente las bases monetarias europeas de lugares como Gran Bretaña, pero también llegaba a España y mediante distintos efectos se transmitía al resto del continente. Uno era un efecto directo del gasto que hacía España, por ejemplo, en mantener sus ejércitos mercenarios en los Países Bajos. Pero también había un efecto de revaluación de la moneda o de aumento de precios en España que producía un efecto tipo Dutch disease o enfermedad holandesa. Al aumentarse los precios españoles se incentivaban las importaciones y algunas de las producciones de España perdían competitividad. Esto hacía que en la balanza comercial fuera deficitaria para España cuando la plata buscaba los lugares del mundo donde tenía mayor poder de compra. A su vez, esta producción de plata generaba impuestos cuyos montos se remitían a España en parte, y en parte quedaban para financiar al Estado en lo que nos ocupa, el Virreinato del Perú, y después el Virreinato del Río de la Plata. Este impuesto, inicialmente los quintos reales, se sumaba a otros dos impuestos muy importantes. Uno era el tributo indígena, que era un impuesto per cápita que pagaban todos los indígenas. Otro, la alcabala, que era un impuesto a la venta, un impuesto, digamos, de origen español, que se aplicó en América. Un impuesto que al España intentar aplicarlo en los Países Bajos produjo las conocidas revueltas y todos los problemas que tuvo España en tratar de mantener los Países Bajos bajo su control. Otro impuesto en especie era la mita indígena, por el cual una serie de pueblos indígenas de una parte, digamos, cercana a la minería de Potosí, debía contribuir con una mano de obra forzada, una séptima parte de los hombres en edad de trabajar por año, que iban a trabajar en las minas de Potosí. Era un sistema en parte de trabajo forzado, pero dado que tenían ciertos días libres, también produjo una oferta de mano de obra libre, de alguna manera condicionada a estar en Potosí, que trabajó en la extracción de plata. La minería no solo existió en el Potosí, a la vez que se desarrollaba la economía colonial, también fueron desarrollándose muchas otras minas en lo que es el territorio del Bajo Perú, o sea, el Perú actual, pero también en la misma Bolivia actual,
y en Chile la minería de oro. Muchas de estas otros centros mineros trabajarían con mano de obra libre y no bajo este sistema forzado. Toda la economía colonial sufre una crisis entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, donde se ve decaer la producción, y luego viene una expansión a lo largo del siglo XVIII, que comienza, digamos, allá por 1730, una expansión que la notamos tanto en los ingresos mineros como en los diezmos pagados por la agricultura, otro indicador que nos sirve para conocer el movimiento de la economía. Bueno, aquí vemos cómo ha quedado constituido en América las distintas regiones. Esto es después para 1794. Allá a mediados del siglo XVIII, España se empezó a preocupar por mantener sus territorios y vio en la necesidad de lograr una división de las grandes entidades políticas, especialmente el Virreinato del Perú, que cubría prácticamente buena parte de América del Sur, y crea los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Y le asignó esta zona minera a este nuevo virreinato, gobernado por una ciudad, digamos, mucho más reciente, Buenos Aires, pero convenientemente situada en la costa del Atlántico y con la importancia que estaba teniendo la economía atlántica en el siglo XVIII. Es verdad que el territorio argentino de alguna manera había sido satélite del Alto Perú, especialmente por dos formas. Una como vehículo de contrabando que llegaba al Alto Perú. Teóricamente todo el comercio tenía que venir por el Pacífico vía Panamá, pero había unas diferencias enormes de costo de flete de productos que vinieran por el Atlántico. Y tal es así que los portugueses habían ocupado una ciudad, Colonia, que era justamente un lugar de desembarco de mercadería, mucha británica, para ser exportada de manera ilegal al territorio español. Argentina producía un insumo muy importante para la economía minera, que eran las mulas. En la zona montañosa, es verdad que se usaban las llamas, pero tenían poca capacidad de transporte. Al lado de las mulas no resistían mucho tiempo dado el tipo de actividad de carga en zonas inhóspitas y con mala alimentación, y por lo tanto necesitaban ser reemplazadas de manera continua. Y así es que el norte argentino, Santa Fe, Córdoba, Salta, eran todos proveedores de mulas para el Alto Perú. Lo mismo que los alimentos. Potosí tenemos que recordar, y otros productos. Potosí, tenemos que recordar, está a 4.000 metros de altura. Ahí no se puede producir ningún alimento y tenían que ser importados de otras regiones. Para la época de la independencia, todo el equilibrio de producción había variado, y para España el virreinato de la Nueva España era, desde el punto de vista de recaudación impositiva, mucho más importante que todo el resto del continente americano. Desde el punto de vista estratégico, le hubiera convenido mantener con exclusividad el virreinato de la Nueva España y concentrar
todos sus recursos militares para conservar ese territorio y no el territorio americano, ya que había caído la producción de minerales proporcionalmente, o había aumentado mucho más en Nueva España, y parte de la recaudación impositiva terminaba gastándose en el mismo territorio de América del Sur. Bueno, aquí vemos un poco los circuitos de la época y la importancia de la economía atlántica. Por supuesto, África es un exportador de esclavos, muchos que vinieron a Brasil, pero muchos también al Río de la Plata. También en los centros trabajaban en el campo. El territorio argentino no tenía plantaciones como tales, una economía típica de plantación, pero sí muchos esclavos terminaban trabajando en zonas urbanas y también inclusive en las estancias. Una forma de trabajo que no se encontró muy eficiente a un tipo de producción extensiva donde el individuo era libre y no podía controlarse, pero sin embargo se utilizó, pero por supuesto Brasil con su economía de plantación, el azúcar se adaptaba bien o muy bien al trabajo esclavo. Por supuesto, el Río de la Plata iba hacia Europa plata y venía de Europa mercaderías de todo tipo, desde mercaderías que eran desde los textiles reexportados por España hasta productos como vino y aceites. Antes de pasar a la economía argentina, hay que mencionar otro efecto enorme que hubo, que es el aumento de la presión impositiva en todo el territorio americano. En realidad, la presión impositiva no ocurrió solo en la América española, sino también en la América británica. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? El siglo XVIII fue bastante conflictivo en cuanto a guerras. La guerra del cambio de dinastía a principios de siglo en España, la de la oreja de Jenkins, la guerra de los 7 años, la guerra causada por la independencia de Estados Unidos y la guerra napoleónicas, todo un siglo bastante conflictivos. Y este tipo de guerras eran guerras en buena medida navales, o que había que movilizar tropa y embarcaciones, y esto tenía gran impacto en el gasto público. Las metrópolis quisieron aumentar la presión impositiva sobre los territorios americanos y sobre el contribuyente americano con diversos resultados y reacciones. El intento de aumentar los impuestos aplicado a las colonias norteamericanas implicó una revuelta fiscal en que Gran Bretaña terminó perdiendo sus territorios americanos, o por lo menos lo que se conoció después como los Estados Unidos. Pudo conservar, sí, Canadá. En América, este aumento de la presión impositiva se aplicó aumentando la alícuota de la alcabala, el impuesto a la venta, aumentando la base impositiva, digamos, a través del tributo,
recontando los indios de manera más eficiente, pero también aplicando a poblaciones, por ejemplo, mestizas, el tributo, que no los había alcanzado anteriormente. Estos impuestos generaron reacciones entre la población, digamos, algo así, blanca o mestiza, en los centros urbanos, pero generó una gran revuelta indígena, la mayor del continente, en el Perú con Tupac Amaru y en la actual Bolivia con Tupac Katari. Tupac Amaru era un comerciante de mulas, un comerciante con mulas, una especie de transportista, que fue muy afectado por este intento de mayor recaudación de España. La alícuota en algunos lugares aumentó de la alcabala de 2 al 6%, y además se establecieron aduanas interiores, mayor cantidad de aduanas, para hacer efectivo el cobro de los impuestos. Se decía que Tupac Amaru hablaba de alcabalas, alcabalas y solo alcabalas. Esta revuelta fiscal, a diferencia de la norteamericana, fue perdida y en buena medida, aunque tuvo apoyo criollo inicialmente, por ejemplo, apoyó el arzobispo de Cusco, las quejas por los impuestos, después se volvió conflictiva cuando se transformó en una revuelta indígena contra los españoles, inclusive contra los criollos. Y se tomó caracteres mesiánicos de una especie de reencarnación del Inca, aunque el mismo Tupac Amaru era mestizo, y finalmente fueron vencidos, pero, y esto ocurrió cuando ya existía el Virreinato del Río de la Plata, ya por 1780, pero no hubo, fue también en los márgenes del virreinato y no tuvo impacto directo en la población local, sí, sí algunos de los individuos que participaron en el gobierno, inclusive el gobierno independiente, habían de alguna manera participado en las tropas que reprimieron a los indígenas. Pero este aumento de presión impositiva fue continental y también fue una especie de anticipo de la guerra de la independencia. Aunque sorprende a veces que, mientras que en Estados Unidos la guerra de independencia se hablaba, si uno va a los museos, se habla muchísimo de impuestos y de presión impositiva y no taxation without representation, no parece el caso de la Argentina, cuando uno va a ver, por ejemplo, el Cabildo, el Museo del Cabildo de Buenos Aires, donde el tema impositivo no está tan presente. Y eso es bastante sorprendente, dado que el impacto del mercantilismo sobre la Argentina era mucho mayor que el que podía sufrir Estados Unidos. Porque cualquiera que tuviera productos voluminosos con alto factor flete se veía muy afectado por el sistema mercantilista, tema que veremos en la próxima clase cuando veamos los efectos de la independencia. Para volver al siglo XVIII, el territorio argentino muestra un importante crecimiento. Está apareciendo la economía de Buenos Aires como cada vez más importante, una cierta exportación de cueros, utilizada en esta enorme cantidad de tierra disponible a bajo costo. Por supuesto, la especialización era en la producción que usaba, según G. Rolling, más intensivamente el factor abundante. Por supuesto, para producir cueros
necesitamos producir ganado y el ganado usa tierra de manera más abundante. Una forma de mirar este crecimiento muy grande es observar el aumento de los diezmos. No tenemos muchos indicadores, otros indicadores impositivos, pero aquí no era importante la minería directamente, sino a través del Alto Perú. Pero podemos mirar los diezmos, es decir, la producción agrícola que estaba satisfaciendo las necesidades de la población en crecimiento. Aquí tenemos cálculos. El diezmo era un impuesto aplicado para sostener la iglesia, pero también parte iba al Estado español, y mucha de este conocimiento de los diezmos lo tenemos por el noveno que se pagaba al fisco español y que no iba a la iglesia. Este no es un impuesto que refleje producción real, ya que en general se remataba, sino estimación de la producción. Por lo tanto, como indicador de producción no sirve para un año determinado, sino cuando estamos mirando muchos años, si creemos que la producción de un año estaba relacionada con la del año siguiente. También es un impuesto que una fuente de conocimiento de la tributación deflactado, dado que es un indicador nominal que tiene que ser deflactado en términos reales para conocer su valor, digamos, tener un indicador cuantitativo. Aquí vemos todas las regiones para las cuales se tiene datos de diezmos. Y si miramos a la derecha, a lo largo del siglo XVIII, comparando 2 décadas con 2 décadas, las principales con las finales, vemos que ya Buenos Aires, con un crecimiento del 2,5% anual, era de las zonas más dinámicas de todo el imperio español. Otra zona de gran crecimiento era Chile, con su producción de oro, y el sur de Perú. Menos importante era el dinamismo mostrado por Bolivia, sus dos zonas, la zona de La Paz y la zona de La Plata, donde estaba Potosí, que ya estaban creciendo a tasas menores. Al mismo tiempo notamos que la zona de Lima, que había, donde estaba el gobierno del virreinato del Perú, y donde había perdido toda la zona del Alto Perú, que se había sido transferida al virreinato de Río de la Plata, también muestra inclusive una caída. Pero ya el siglo XVIII es de importante crecimiento para Buenos Aires. Hacia el final del periodo colonial, bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de la carreta, que ya era una época la forma de transporte del Río de la Plata adaptada a un lugar donde no existía infraestructura de caminos, donde había que cruzar muchos arroyos y ríos y no había puentes. Estas carretas eran las que transportaban mercadería a lo largo del territorio y también al Alto Perú. Abajo ya vemos carretas más modernas, pero que usan la misma tecnología y transportadas por bueyes y no propulsadas por caballos. El buey, siempre que hay abundancia de pastos, es más eficiente que el caballo, que requiere una alimentación también especial y más intensiva.
Y aquí tenemos el típico, la típica curtiembre de cueros, el cuero que se seca para ser exportado. Bueno, puede ser exportarse como seco o como húmedo. En este caso se secaban al sol y luego eran de menor calidad que los cueros húmedos que se salaban. Bueno, hacia el final de la época española, entramos en un objetivos que son las guerras napoleónicas, que tanto afectarán y terminarán produciendo la independencia de estos territorios. Las guerras napoleónicas desarticularon todo el comercio exterior. Recordemos que Nelson en 1796 bloquea Cádiz, que era el puerto más importante español, y en Trafalgar, en 1805, España pierde su flota, con lo cual pierde la posibilidad, buena posibilidad del control de sus colonias. España había intentado, con las reformas borbónicas, volver más eficiente, pero también controlar mejor el comercio y el sistema mercantilista. Hacia adentro permitió comerciar entre las regiones, lo que era antes, lo que antes no estaba permitido. Por ejemplo, Buenos Aires no hubiera podido comerciar con Perú directamente. Y también permitir muchos más puertos de comercio, no solo Cádiz, que siguió siendo de todas maneras el puerto más importante de España. Para 1790, Buenos Aires consumía el 10% de las exportaciones de Cádiz, es decir, era un destino inferior, y vemos ya la predominancia en México con 36%, y Perú tenía una cifra menor, el 22%. Para esta época, oro y plata representaban el 55% de las exportaciones, y el principal producto del Río de la Plata, el cuero, solo representaba el 5%. Antes de la independencia ya había habido una conmoción en Buenos Aires por las invasiones británicas que muestran la debilidad de España en defender su territorio, aunque es verdad que también la segunda invasión fue repelida, pero más por una decisión estratégica ante la imposibilidad de apoyo popular. Los británicos creen que iban a tener mucho, que un poco como Che Guevara en Bolivia, que iba a haber un levantamiento popular a favor de los británicos, cosa que no ocurrió. Bueno, este deterioro del control termina con las invasiones, invasión napoleónica y la pérdida del control del territorio. Para terminar, podemos plantearnos qué herencia dejó el pasado colonial sobre el territorio o sobre lo que se constituiría después como Argentina. Un factor importante es que había quedado una población en el interior argentino. Esta población que históricamente se había desarrollado de la economía colonial del Alto Perú, y muchas de estas poblaciones estaban alineadas en la ruta, digamos, que iba de Buenos Aires hacia el Alto Perú o de Chile hacia el interior y después al Alto Perú, estaba ubicada en un lugar que no sería
no tendría las ventajas ni estaría cercana a lo que sería el gran desarrollo argentino del siglo XIX basado en la productividad de la tierra de las pampas. Pero en ese momento tuvieron en la constitución del país una cierta importancia. Al mismo tiempo, el peso de Buenos Aires como centro administrativo, también como centro económico, como gran ciudad que miraba la economía atlántica, lo que ocurrió después en el siglo XIX puede ser mirado como una continuidad de esta situación colonial. También nos queda del siglo XVIII un importante crecimiento de la economía, especialmente, digamos, de la economía de Córdoba para abajo, y que ha sido estudiado en particular por Martín Cuesta. Finalmente, era una economía centralizada, y también con una fuerte regulación, en particular las regulaciones mercantilistas. Lo más importante que harían desde el punto de vista económico es desarmar ese sistema mercantilista, los nuevos gobiernos surgidos a partir de 1810. También un Estado financiado en buena medida por el ingreso pagado por otras regiones. Buenos Aires se financiaba con los impuestos que se pagaban en el Alto Perú y que inclusive habían generado animadversión hacia Buenos Aires, y que puede ser uno de las razones por las cuales fue difícil retener estas regiones muy alejadas y muy distintas, inclusive demográficamente, a lo que era el territorio argentino. Por último, cabe preguntarse sobre la herencia institucional, un tema que aún sigue en debate. ¿Cómo impactó el sistema colonial de una burocracia centralizada con poca participación del habitante local en el gobierno? Es decir, existía un germen, algo parecido a un gobierno local, pero no era un gobierno local elegido a través de los cabildos, y no puede compararse al sistema mucho más democrático imperante en las colonias americanas. Hubo un sistema también legal que puede o no haber tenido un impacto, aunque debe decirse que el Imperio Español se mantuvo con un relativo bajo gasto público y bajo gasto en que aumentaría cuando la independencia. Y también un virrey español estaba atado legalmente, no podía producir hechos de violencia impunemente, ni confiscaciones, y tenía un sistema jurídico de que de alguna manera lo controlaba. Por lo menos, el contraste es fuerte cuando vimos el tipo de poder que tuvieron los primeros, y en Argentina, durante buena medida, los gobiernos independientes. Finalmente, el gobierno español era estable. Cuando miramos lo ocurrido en México, en buena medida en Argentina, los nuevos territorios no pudieron gobernarse sin un gran costo. Se dice que entre México, entre 1800 y 1850, cayó el Producto Bruto en 10%, algo brutal en un siglo en que estaba creciendo la economía mundial. Aunque en Argentina la producción aumentó, seguramente sin
caos, guerras civiles, conflictos internacionales, el crecimiento hubiera sido distinto antes de 1860.